Como sabes, hay teorías que describen al narcisismo como un mecanismo de defensa de un ego muy frágil. Esto quiere decir que la máscara que ponen en marcha es simplemente un espejismo para que nos quedemos mirando esa máscara y no indaguemos ni profundicemos más. Es algo así como un cebo para las personas incautas, pero también un distractor. En este sentido, un narcisista rara vez se mostrará tal cual es, y mucho menos mostrará algo de autenticidad, sobre todo si tiene que ver con su parte más vulnerable. En su lugar, desplegará una serie de actitudes y poses que nos harán ver a una persona distinta a la real. Y es que es muy difícil que un narcisista llegue a compartir lo que está sintiendo y se muestre sincero. Por eso en este vídeo vamos a ver aquello que el narcisista nunca te confesará, o aquellos sentimientos que rara vez compartirá con alguien. También veremos lo que hacen en su lugar. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Los narcisistas tienden a tener dificultades para compartir ciertos sentimientos o experiencias emocionales, sobre todo las que les hace parecer más vulnerables. Y es que muchas personas que se relacionan con ellos de forma habitual se dan cuenta de que normalmente se muestran ante los demás de forma que parece que ni sientan ni padezcan. Es decir, pueden mostrarse contentos o entusiasmados, aunque también enfadados o preocupados, pero será muy difícil saber lo que pasa realmente por sus cabezas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque al preguntarles en uno de esos momentos de bajón o tristeza, suelen contestar con un no me pasa nada, déjame, siempre estás igual y cosas parecidas. Y a ver, todos podemos hacer esto en un momento determinado, pero ellos lo hacen de forma casi sistemática. En estos casos, cuando se trata de comunicar sentimientos difíciles y complicados, a través de los cuales podemos ver su parte más vulnerable, se cerrarán en banda. Por eso, para ayudarte a comprender cuáles pueden ser estos sentimientos de los que huyen y los cuales les cuesta tanto compartir, aquí te voy a dar algunos ejemplos. En primer lugar, les costará horrores decir o reconocer que se sienten inseguros. Y es que, como sabes, aunque pueden proyectar una imagen de confianza y seguridad, los narcisistas a menudo ocultan sus propias inseguridades y temores. Lo último que quiere un narcisista es que sepas que se siente inseguro, porque esto para ellos es una emoción que les hace parecer más débiles frente a los demás. Por eso, cuando se sientan así, en lugar de compartirlo con alguien de confianza, intentarán esconderlo. Pero debes tener en cuenta que cuando alguien, narcisistas incluidos, intenta reprimir una emoción, ésta sale por otro lado. Esto dará lugar a situaciones complejas que pueden derivar casi siempre en peleas o discusiones. Por ejemplo, puede que cuando un narcisista se siente inseguro, se recluya en sí mismo y no hable con los demás. O puede que en lugar de hacer esto, incremente esa actitud de tenerlo todo bajo control y de seguridad en sí mismo. Hará lo que sea para que no descubras cómo se siente en realidad. En segundo lugar, vemos la vergüenza, y es que el narcisismo es un estilo de personalidad dominado por la vergüenza. Esta emoción es una emoción muy intensa y algunos autores refieren que debajo de toda esa máscara y de muchas de sus conductas se encuentra la vergüenza. Y a ver, vamos a ser sinceros, a nadie le gusta sentir vergüenza. Sin embargo, si tienes a una persona significativa en tu vida, la cual te da pie a que puedas desahogarte, pues es normal que te abras con ella. Las personas con alto grado de narcisismo, sin embargo, no van a ver esto necesario, ya que están tan suscritos a esa imagen superior de ellos mismos que en su mente, si hicieran esto, perderían ese estatus de ser superior. Por eso puede que veas a muchos de ellos que parece que no se inmuten por nada cuando les haya pasado algo, que podría parecer vergonzoso para cualquier otro, porque prefieren mantener una imagen de perfección y así evitan reconocer sus imperfecciones. También puede ocurrir que cuando pase esto, ataquen a la persona que les ha hecho sentir vergüenza, digan de ella que le tienen envidia o celos o que te ataquen a ti directamente y lo paguen contigo. En tercer lugar, es muy poco probable que una persona con alto grado de narcisismo te confiese que está triste o decaído. Aquí tengo que hacer un inciso, y es que si la persona presenta un narcisismo de tipo encubierto, sí puede mostrarse alicaído y desanimado en ocasiones. De hecho, se les llama narcisistas encubiertos o frágiles por esta razón. Esto sucede por varios motivos, los cuales no voy a detenerme a explicar a fondo en este vídeo, pero uno de los motivos es porque en algunos estudios se ha visto cierta relación entre el narcisismo frágil y el neuroticismo. Esto significa que hay mayor ambivalencia emocional y mayor tendencia a mostrarse con ánimo algo más decaído que el narcisista clásico. Otro de los motivos sería porque utilizan esa imagen de alguien decaído, triste o débil para victimizarse y de esta manera conseguir beneficios secundarios asociados a esto. Por otro lado, atendiendo solo al concepto de narcisista clásico, esta tristeza, en el caso de que la tengan, no suele aparecer. Ojo, esto no quiere decir que no la sientan, sí que la sienten, pero como digo, tienen muchas dificultades para compartir estos sentimientos que todos relacionamos con cierta vulnerabilidad.
Y es que los narcisistas pueden tener dificultades para compartir eso, sus verdaderos sentimientos de tristeza o dolor, ya que esto podría interpretarse como una debilidad. Por eso, en lugar de mostrarse tristes, pueden mostrarse frustrados, apartar a todo el mundo de ellos, o en otros casos esto puede llevarlos a un estado de ira o rabia, el cual los lleva a arremeter contra todo y contra todos. En estos casos pueden presentarse enfadados con todo el mundo y pueden llevar a cabo humillaciones, vejaciones y demás comportamientos crueles. Pareciera que son adolescentes en el cuerpo de un adulto y solo importasen ellos y sus circunstancias. Evidentemente a todos nos importan nuestras vidas y nuestras circunstancias en general por encima de las de los demás, pero en el caso de los narcisistas es algo muy llamativo porque no ven nada más por encima de eso. Por ejemplo, ni aunque tu madre se esté muriendo en el hospital, ni aunque haya que recoger a los niños del colegio, ni cualquier otra circunstancia por el estilo. Si ellos han tenido un mal día o están preocupados por algo, no esperes nada de ellos. Y es que en estos casos, además de no compartir sus sentimientos de forma abierta y honesta, tampoco son capaces de salir de su ensimismamiento, lo que dará pie a que te tengas que ocupar tú de todo y tampoco sepas muy bien el porqué. En cuarto lugar, observamos la necesidad que ellos tienen de validación constante. Y es que aquí viene algo curioso, porque aunque busquen constantemente la validación y admiración de los demás, rara vez expresan su propia necesidad interna de aprobación y validación. Es decir, intentarán ser el centro de atención en todo momento, se nota demasiado que quieren ser ese centro de atención, pero cuando tú les preguntas lo niegan categóricamente. Como sabes, las personas narcisistas necesitan suplemento constante. Este suplemento es tu atención de todas las formas posibles. Normalmente requerirán tu admiración, hagan lo que hagan. Esto quiere decir que da igual si merecen esa admiración o no, lo importante es que se la des. Además, no es raro encontrar que esperan admiración incondicional, aun cuando no hayan hecho nada para merecer esto o para que esto se dé de forma natural y espontánea por parte de los demás. E incluso puede que se hayan comportado de manera cruel y reprobable, y aún así esperan esa admiración. Tienes que tener en cuenta que todo esto les va a dar igual, el haberse comportado mal, el haberse comportado de forma cruel con los demás. Ellos esperan su suplemento. Y ya te digo, cuando la persona le pregunta directamente por qué necesitan ser el centro de atención constantemente, ellos pueden negar este hecho. Puede que no solo lo nieguen, sino que además proyectarán en ti esa necesidad tuya de ser el centro de atención. Te dirán que siempre estás buscando llamar la atención, que no se te puede llevar a ningún lado y ese tipo de cosas, cuando son ellos literalmente los que buscan conseguir la atención de todo el mundo. Por lo que este sería una necesidad y un sentimiento muy importante que gobierna y rige sus vidas, diría yo, pero que no solo son incapaces de reconocer, sino que normalmente lo proyectan en otros. En quinto lugar, vemos el arrepentimiento sincero. Como sabes, los narcisistas a menudo tienen dificultades para admitir errores o expresar arrepentimiento sincero, ya que esto podría percibirse como una debilidad. Además, como suelen tener poca o nula empatía, tampoco se sienten conectados con los demás, y mucho menos con tu sufrimiento, por lo que no suelen conectar tampoco con la emoción de la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando se equivocan o han hecho algo que ha provocado malestar o dolor en otra persona, a ellos les va a dar exactamente igual. Esto no quiere decir que no sepan que se han equivocado o que han obrado mal. Muchos de ellos sí que lo saben, vamos, la mayoría, pero los demás solo somos meros objetos que estamos ahí para satisfacerles a ellos y a sus necesidades y nada más. Esto se observa sobre todo en aquellos narcisistas con rasgos psicopáticos, los cuales manejan y manipulan a todo el mundo para conseguir sus objetivos. Y esto lo hacen con una frialdad increíble. Además, volviendo al tema del arrepentimiento, tienes que saber que muchos de ellos sí que se disculpan. Y es que esto de que nunca se disculpan es un mito, ya que muchos de ellos sí que lo hacen. Pero lo hacen solo de manera instrumental. Es decir, si a cambio de una disculpa pueden conseguir que tú hagas algo o estés más accesible, entonces lo harán, pero no porque lo sientan realmente. De ahí el tema del arrepentimiento sincero. La mayoría de las veces no sienten ningún tipo de arrepentimiento sincero, y cuando se arrepienten, o parece que se arrepienten porque se han disculpado, tampoco es algo honesto. Esto lo sabrás porque muchas veces vuelven a las andadas en cuanto se disculpan y tú te das la vuelta. En sexto lugar, podemos ver que tampoco compartirán con nosotros el miedo al rechazo. Como sabes, este sentimiento es algo que podemos sentir todos en un momento determinado, o en varios momentos a lo largo de nuestra vida. Este sentimiento es algo compartido por todos nosotros, no solo por las personas con alto grado de narcisismo. Además, también es uno de los que más nos cuesta comunicar a todos en general. Es decir, esto no solo sería problemático para ellos, sino para el resto de nosotros también. Aquí la diferencia es que los narcisistas pueden temer profundamente el rechazo, pero aparentar una seguridad inquebrantable en ellos mismos.
sentimientos. Al resto de personas nos puede costar también comunicar este sentimiento, porque tengo que reconocer que es uno de los más problemáticos, pero no proyectamos en cambio esa imagen de seguridad como contraparte. Los narcisistas tienden a caer en la falta de espontaneidad y en la artificialidad para expresar cómo se sienten. No son sinceros del todo, ni siquiera cuando no hay ningún motivo para no serlo. Ven como amenazante cualquier interacción con los demás, sobre todo cuando se trata de profundizar en sus emociones. Además de todas las interacciones, intentan que nos quede en los demás la idea de que son seres superiores a los que no les perturba nada. Por eso, aunque luego veamos por nosotros mismos que esto no es así y que sí que hay cosas que les molestan y les duelen, intentarán que los demás creamos que no es así. Por tanto, mostrar ese miedo al rechazo, si acaso lo tienen, y abrirse en ese sentido, es algo que les causa rechazo, valga la redundancia. Esto en última instancia puede llevarlos a evitar situaciones en las que puedan ser criticados o desaprobados a causa de ese miedo. En séptimo lugar, algo que definitivamente no mostrarán o que lo harán de manera dosificada y superficial para manipular ciertas situaciones será la empatía genuina. Y es que, como digo, algunos narcisistas pueden mostrar empatía superficial para manipular situaciones, es decir, pueden hacer creer a la otra persona que son personas empáticas, que se preocupan por ella y que comparten su dolor en un momento determinado, o su alegría. Pero esto solo durará hasta que consiga lo que quieran de ella. Después, la supuesta empatía se evapora al mismo tiempo que se evapora la necesidad que tenía el narcisista de esa persona. Y es que a muchos de ellos les resulta difícil experimentar empatía genuina y comprender profundamente las emociones de los demás. Cuando digo esto, lo digo desde un punto de vista emocional, pero no cognitivo. Es decir, ellos entienden perfectamente lo que es estar triste y también cuando tú mismo estás triste, pero no sienten nada a nivel emocional. No se sienten tristes por ti, no comparten tu dolor, ni tampoco se sienten conmovidos de ningún modo. Es más, si te presentas triste ante ellos, lo normal es que se sientan irritados porque tienen que aguantarte, entre comillas, esa actitud. Pero como digo, sí que lo entienden, lo que vendría a ser la empatía cognitiva de la que tantas veces hemos hablado en el canal. Por tanto, muchas veces usarán esta empatía cognitiva, el entender a nivel intelectual cómo te sientes y cómo puedes reaccionar después, en su propio beneficio. Para ello, pondrán en marcha una suerte de lo que ellos entienden como empatía emocional, es decir, lo que se supone que tienen que decir en cada momento que se requiera esta, pero todo esto será una farsa. Lo he comentado muchas veces, y es que a veces esta puesta en escena tan característica de la personalidad narcisista se siente como falsa, como alguien interpretando un papel que no se lo ha aprendido muy bien y encima está practicando contigo. Otras veces su papel es tan estelar que deberían de darles un Oscar. Todo dependerá del grado de imitación que hayan conseguido a lo largo de sus vidas. En octavo lugar vemos la soledad. Este sentimiento está relacionado con el miedo al abandono, aunque es diferente, y es que algo que los narcisistas no llevarán muy bien será la soledad. Nuevamente, este sentimiento podemos experimentarlo todos, pero la diferencia estará en cómo lo comuniquemos. Cuando un narcisista experimenta cierta soledad, no lo confesará porque tienden a ocultar cualquier pequeña vulnerabilidad con esa fachada de autosuficiencia, pero con todo dependerá de la situación. En general, tienen una gran dificultad para compartir estos sentimientos porque, según su forma de pensar, esto puede hacerles parecer personas vulnerables o débiles. En su lugar, transformarán estos sentimientos en rabia, ira, frustración, humillaciones a los demás, proyecciones, etc. Es decir, que muchas veces cuando un narcisista proyecta algo en ti o la paga contigo de algún modo, simplemente está transformando esos sentimientos que no se atreve a compartir ni siquiera con él mismo y lo paga con los demás. Ojo, esto no quiere decir que los que no seamos narcisistas no podamos hacer esto también en un momento determinado de estrés o de tensión. Evidentemente también podemos hacerlo. Pero en este vídeo me quería centrar en aquellos sentimientos que los narcisistas son incapaces de expresar y compartir con otra persona de forma más o menos habitual, y también lo que hacen en su lugar. La diferencia radical aquí es la forma en la que comparten o no esos sentimientos, la frecuencia de hacerlo de esta manera y no de otra, así como la intensidad. Recuerda que a los narcisistas normalmente les cuesta mucho conectar con su mundo interno y también con otras personas, por lo que las interacciones con ellos a veces se sienten frías, poco naturales y artificiosas. Por cierto, llegados hasta aquí, ¿tú qué opinas? ¿Has sentido alguna vez verdadera conexión con alguien que considerabas narcisista? ¿Esta conexión se mantuvo en el tiempo? ¿Era capaz de mostrarse vulnerable contigo? ¿O te resuena más todo lo que he dicho anteriormente? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.